Bueno, muchas gracias por la conversación. Bueno, es bastante evidente. Las encuestas están indicando que el gobierno se precipita en la opinión pública, cae en los amplios sectores de la población, y ciertamente la oposición pero no al mismo ritmo. Y hay mucha gente que prefiere mantenerse como expectante y no pasarse a la oposición. Yo pienso, y lo escribo en la entrevista esa que me hicieron en el portal, que se debe, entre otras cosas, a que la oposición en cualquier país tiene que dar una impresión de seriedad, de ser alternativa, de ser responsable, de ser una esperanza, ¿no? Y yo creo que este año varias de las cosas que han ocurrido no contribuyen a darle a la gente esa imagen. Creo que se ha dado una impresión de desorden, de caos, de cierta irresponsabilidad, de apresuramiento, que en general, si uno piensa en la mentalidad de la gente normal, que no es política, eso más bien lo que puede producirles miedo y no confianza. Carlos Raúl, sobre el aumento del 45% para el sector de la Fuerza Armada y los demás sectores, bueno, llevan los sueldos palo abajo. Bueno, mira, eso revela que el gobierno, leí en algún lugar que alguien escribió que el gobierno está aburrido de gobernar, entre otras cosas porque no le consigue el queso a la tostada, un problemón que han creado, porque no fue que el problemón surgió, sino que lo crearon ellos. Entonces, eso que es visión es de una torpeza política absolutamente asombrosa. ¿Y cómo es posible, eso que tú señalas, que mientras los profesores, los maestros, los funcionarios tienen unos salarios que sencillamente no sirven para nada? Un profesor universitario titular con 20 años de servicio gana $100. Detrás de una situación como esa, tan grave para la ciudadanía, se privilegia de una manera tan descarada a los militares. Eso, en primer lugar, al gobierno lo golpea desde el punto de vista de la opinión, y también a los propios militares. Eso el gobierno no debería hacer, porque en primer lugar se perjudica al mismo, y segundo, perjudica y desacredita a las Fuerzas Armadas, que, bueno, empiezan o se desarrolla la idea en la gente de que son una especie de casta privilegiada, divorciada de las necesidades reales de la gente, y que gozan de unos privilegios que no tendrían que ser. Y eso no es recomendable para ningún gobierno ni para las Fuerzas Armadas en ninguna parte. Sobre todo unas Fuerzas Armadas como las venezolanas, que llegaron a estar sumamente integradas en el periodo democrático a la opinión pública y al pueblo en general. Los militares llegaron a ser una institución altamente respetada y querida en el periodo democrático, gobierno libre, pues no en gobierno autoritario, sino en gobierno democrático. Llegaron a tener un alto prestigio, incluso en algún momento llegaron a ser la institución con mayor prestigio en la opinión pública, junto con la iglesia y junto con los medios de comunicación. Entonces, el gobierno debería pensar bien cuando haga esas cosas, hacerlas bien hechas, y también pensar que la gente tiene muchas necesidades y que los aumentos de salario no pueden ser solamente para sectores. Carlos Raúl, hay un tanquero que vino de Argelia y viene petróleo también de otros países que el gobierno de Venezuela está importando. ¿En qué afecta al señor, a la señora que te está escuchando en estos momentos, que Venezuela esté comprando petróleo? Bueno, es muy trágico porque revela que lo que era la gallina de los huevos de oro, Venezuela se ha forjado, pues nuestra sociedad se ha forjado con la idea de que somos un país muy rico, y realmente es un país con muchísimos recursos petroleros que el gobierno actual y el gobierno de Hugo Chávez de una manera absolutamente insólita despilfarraron. Con lo que despilfarró y perdió el gobierno revolucionario en estos años, 16, bueno, Venezuela se ha podido convertir en una especie de Kuwait, de Abu Dhabi, de Emiratos, con aceras mecánicas para que los ancianos no tengan que hacer mucho esfuerzo. Bueno, y lo que tenemos es un país donde no hay ley. Entonces, lo que sintomatiza que Venezuela tenga que importar petróleo, bueno, es precisamente que esa enorme masa de riqueza que es el petróleo ha sido tan mal administrado que ahora comienza a convertirse más bien en insuficiente para mantener la subsistencia del país. Ni siquiera estamos en condiciones de producir petróleo para nuestras propias necesidades. Y eso es terriblemente grave, porque además se compra a unos precios internacionales que no son los precios a los que regala el gobierno el petróleo a Cuba y a otros países amigos. Es decir, es una situación absolutamente absurda, imposible de entender. Es una situación que revela que estamos en un gobierno que no tiene la más remota idea de cómo actuar. Es decir, han destruido PDVSA. Si PDVSA hoy día ha caído su producción de una manera impresionante en los últimos años, ha caído más del 30%. Los ingresos, PDVSA está endeudada con más de $50.000 millones, que hace que ya prácticamente la mitad o una tercera parte de ella pertenezca a esos deudores. PDVSA, que llegó a ser la mayor empresa petrolera del mundo, hoy ha caído como al puesto 17. Es decir, han destruido
a PDVSA como han destruido el resto del país. Y lo importante y lo grave es que quienes gobiernan parecieran no darse cuenta de lo que está ocurriendo o sencillamente no hayan que hacer con él. Ahora, Carlos Raúl, ¿qué deberían hacer? ¿Quitar todos esos convenios que tienen con los países que le están surtiendo de petróleo para nosotros no seguir importando petróleo? Eso sería la primera medida. ¿Y cuáles otras medidas se tomarían? Porque hay que proponer también, digo yo. Pero por supuesto, pues eso, es decir, donde se ha visto, la proposición es evidente, ¿no? ¿Cómo va a seguir? ¿Dónde se ha visto que un país regale nada a otro país? Y salvo cuando hay guerras o situaciones pestes, enfermedades, epidemias, ¿no? Ningún país anda regalando sus recursos porque... Pero eso no es en solidaridad, Carlos Raúl, que se está donando esa cantidad de petróleo, en solidaridad con otros países. Apoyo político en la OEA. Si gracias a que el gobierno regala lo que le quita el pan de la boca a los venezolanos, entonces tiene una posición cómoda en la OEA para todas las manipulaciones políticas que necesite o que se le ocurra. Ahora, viendo esta situación económica y también el análisis que haces referente a la oposición, ¿cuál es el camino que queda aquí? Bueno, el único camino que existe es el de las elecciones parlamentarias del año que viene. Mucha gente no se ha dado cuenta de la importancia que esas elecciones tienen. Ahorita en Venezuela no hay poder legislativo, hay un solo poder, que es el poder ejecutivo, que tiene un Congreso que es una especie de macroministerio, lo mismo que el Poder Judicial, otro macroministerio. Si lograra, como yo creo que se puede lograr, conseguirse una mayoría amplia el año que viene, pues tendríamos otra vez un poder legislativo, tendríamos un Congreso que no solamente legislaría, sino tendría que cumplir con su función constitucional, que es supervisar, vigilar el funcionamiento del Ejecutivo y discutir con el Ejecutivo las políticas. Es decir, una de las primeras cosas que tendría que hacer la Asamblea Nacional es discutir con el gobierno la política económica y exigirle a nombre de la mayoría soberana del país que rectifique esas políticas y que haga lo que están haciendo en prácticamente toda América Latina. Si no es que vamos a inventar el agua tibia, ni mucho menos, sino que hay que ver lo que está haciendo Perú, lo que está haciendo Chile, lo que está haciendo Colombia, lo que están haciendo Panamá, es decir, todo el mundo. Diosdado Cabello insiste que ninguna gente en la oposición puede estar en puesto del gobierno, y tú analizas que la oposición ha tenido peor imagen que la del gobierno, entonces... ¿Cómo podría decirse que la oposición ganaría si tú analizas y dices esto? Exacto. Bueno, pero sí que precisamente la política consiste en el arte de hacer las cosas, es decir, dejar de hacer lo que se hace mal y hacerlo bien, lo mismo que el gobierno pudiera dejar de hacerlo mal y rectificar, que la vida está llena de rectificaciones. Entonces yo creo que si la oposición rectifica, se unifica aún más, inicia ya las tareas electorales, comienza a tejer su maquinaria de testigos, comienza a hacer el diseño estratégico de una campaña dirigida a hacerse interlocutor de los sectores populares que siguen al chavismo. Yo creo que las posibilidades de ganar están ahí. Si las cosas no están congeladas en el tiempo, las cosas cambian y la política es el arte de cambiarlas precisamente. Ahora, nosotros no creemos que la oposición tenga que ir para el gobierno, sencillamente, en este caso, tiene que ganar la mayoría parlamentaria para que exista un poder alternativo al Ejecutivo y que discuta con el Ejecutivo y le haga al Ejecutivo entrar en razón, como en todas las democracias del mundo. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ayer, partiendo de lo que señala sobre que tiene que sentarse con el gobierno, no ha habido ningún tipo de diálogo. Se dice mucho, pero el diálogo no se termina de concretar. Solo fueron 3 sesiones de diálogo y eso más nunca pasó. Bueno, Diosdado tiene muchos problemas internos. Incluso yo creo que debería cuidarse mucho porque la asociación de todos los colectivos, eso que se llama el 5 de marzo, bueno, yo he visto y he contado alrededor de 100 y pico de tweets diciéndole, bueno, cosas que no tengo por qué repetir por aquí. Es decir, yo creo que su problema está en el chavismo, que en el chavismo hay una rebelión contra él que comenzó contra Miguel Rodríguez, el exministro del Interior. Ahora, que Maduro desperdició la oportunidad del diálogo, ciertamente la desperdició, perdió el autobús, como dice Pompeyo Márquez en una entrevista de Barómetro. Pero ahora, el hecho es que eso haya ocurrido no significa que eternamente las cosas sean iguales, porque si uno pensara así, pues el mundo sería totalmente estático. La política de la oposición siempre tiene que ser el diálogo, porque esa es la esencia de la democracia. Carlos Raúl, a ti te ofrecieron ser secretario nacional de la Mesa de la Unidad y después tú me enviaste un Twitter. ¿Eso fue cierto? Bueno, pero es que yo era candidato junto con otros. Había Américo Martín, estaba Trino Márquez, estaba yo, estaba Chugo, había varios candidatos y entre ellos yo creo que la MUD decidió, además con mucha propiedad, el nombre de Chugo, ¿no? Solo que a alguien se le ocurrió decir que yo estaba nombrado, eso fueron 15 minutos de fama que tuve, pero eso sencillamente mi nombre era uno entre 6 o 7 que se estaban discutiendo. ¿Y hubieses asumido esa responsabilidad?
Bueno, si me la hubieran ofrecido, pues, bueno, por lo menos lo hubiera pensado poco tiempo para dar la respuesta. Ahora, vamos al tema del portal de información. Tenemos acá... Barómetro Político, para quienes quieran ver este portal, www.barometropolítico.com, es el portal de información que ofrece Carlos Raúl, ¿no? Bueno, mira, porque yo creo que una de las cosas, uno de los que le hizo Chávez y el chavismo en Venezuela, fue haber destruido el esquema de la política moderna, que es el debate, la discusión, el aceptar que se puede tener el punto de vista distinto y no ser enemigos. Chávez inauguró la idea de que quien disiente de su posición era su enemigo, ¿no? Yo creo que hay que volver a la política moderna y salir del caudillismo. Y como les digo, la política moderna se hace a través del debate, de la discusión, porque es que los problemas de la sociedad son demasiado complejos para que haya un caudillo que lo sepa todo. Esa es la política del siglo XIX. La política de la actualidad es la de líderes que están rodeados de expertos, de técnicos, de asesores, para discutir la política y llegar a conclusiones oyendo muchos puntos de vista. Bueno, yo quisiera que ese portal se convierta en un escenario para debatir los puntos de vista, es decir, para que no vuelva a ocurrir que hay un grupo que impone una política determinada, y que si alguien hace una política determinada, entonces se pueda decir que usted está equivocado por esto, usted tiene que rectificar, y que eso no se vea como enemistad, sino como sencillamente diferencia. Si yo creo que si la oposición hubiera discutido la salida y lo hubiera discutido sinceramente, ampliamente, consultando a mucha gente, no hubiera habido tal salida, porque eso era una cosa que no tenía ni pie ni cabeza. Es decir, si la oposición discutiera seriamente el tema de la constituyente, pues nadie se le ocurriría plantear una cosa que es un disparate. En todo caso, pero si ganan la discusión, si tienen mayoría, entonces van con la constituyente o van con la salida o van con cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que hay que volver, como les decía, al esquema de la política moderna, que es el debate, la discusión. Ahora, tú hablas de la salida que realmente no trajo algo fructífero por lo que tú destacas al tema de la oposición, pero sin embargo la gente de Voluntad Popular está recogiendo firmas y contrario a lo que muchos pensaban, que no iban a firmar por el temor de una nueva lista Tascón, mucha gente que está firmando esa solicitud. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, chicos, llevan un mes y medio recogiendo las firmas y van 70,000. A ese paso necesitan como 4 años y medio para recoger las firmas necesarias para hacer la solicitud. Van 70, tú tienes la información que van 70,000 firmas. Es la información que circula, que tienen 70,000 firmas. Y a ese, como te digo, el firmazo de hace 10 años atrás recogió los casi 4 millones de firmas en un fin de semana. En cambio, esta recolección lleva 70,000 en mes y medio, como digo, sacando una cuenta así rápida, pues necesitan más o menos 4 años y medio para recoger la firma. Así que si ese es el plan, lo veo absurdo, pero además son firmas que no valen nada, porque ya el Consejo Nacional Electoral dijo que esas firmas no valían. Es decir, el proceso se inicia cuando el Consejo Nacional Electoral lo diga, y con un reglamento y un protocolo y unos papeles y unas planillas que el Consejo va a establecer. Es decir, eso que se está haciendo es más o menos una obra de teatro, ¿no? ¿Una obra de teatro? ¿Cómo es eso? Pero claro, es decir, si ellos saben que esas firmas no son válidas y las están recogiendo, eso no es un hecho de la realidad. Y si es una obra de teatro, entonces ¿cómo quedaría eso? Bueno, yo no sé, tiene que preguntárselo a los dirigentes de Voluntad Popular, no a mí. Te están preguntando, a Carlos Martínez, te pregunta si ve con buenos ojos que haya consenso primarias para elegir los diputados de la Asamblea Nacional. Pero es que yo tengo entendido que eso ya está listo. ¿Que está listo? El método de la escogencia de candidatos por primaria, donde sea necesario y donde no sea necesario, pues sencillamente por el acuerdo de todos. Carlos Raúl, anuncias tu portal e invitas a las personas que están en sintonía, que están conectados a internet, para que lean tu portal. Bueno, efectivamente, yo les pido que participen en nuestro portal barometropolítico.com. Ahí se hace debate, crítica, están todas las posiciones. Quien quiera estar informado de los diversos puntos de vista, ver las diversas argumentaciones, donde está trabajando un grupo de gente muy calificada, muy seria y además, sobre todo, todos imbuidos
por el espíritu de la unidad, de que hay que discutir para mantener la unidad y mantenerla sobre una base sana. Y en ese barómetro político también va a entrar no solamente el análisis y las propuestas de gente de la oposición, sino también del gobierno. Exacto, ¿tendrá abierta la puerta a la gente del PSV y del gobierno nacional? Pero por supuesto que sí, eso es un portal abierto. Es decir, ahí es más, tengo un material que voy a publicar, lo voy a enviar el lunes a la diagramación para que lo incorporen, un material que escribió un economista del PSV que se pregunta si Maduro va a terminar su periodo de gobierno, ¿no? Vamos a pedir artículos originales a algunos dirigentes chavistas si lo quieren hacer. Por ejemplo, Diosdado Cabello, yo quisiera que escribiera una columna para esa página. Con el mazo dando. Sí, bueno, que se llame así incluso, que escriba su columna y entonces ahí también habrá quien le responda, ¿no? Claro. ¿Cómo queda Marea Socialista en todo esto? Que es una corriente crítica de la revolución, y cómo quedarían algunos independientes que quieran también desprenderse y hacer pública sus aspiraciones por parte de la oposición. Bueno, el problema es que para el gobierno todo aquel que emite una opinión crítica es un enemigo. Ese es uno de los asuntos que tiene que enfrentar la Marea Roja. Se llama la Marea Socialista. La Marea Socialista. Bueno, la Marea Socialista. Bueno, a todos los están execrando, a la gente de Aporrea, los están atacando, los están... le están aplicando el típico procedimiento salinista, que es prácticamente la purga, ¿no? Bueno, yo creo que en la medida en que eso ocurra, el sentimiento crítico contra el gobierno se va a profundizar, va a aumentar, y nosotros estamos muy dispuestos en Barómetro a hacer conocer las opiniones de los disidentes y también de los que no son disidentes. Y la gente tiene derecho a pensar lo que quiera. Y no es como el caso del gobierno, que persigue a una tuitera que se llama Inesita Terrible, @Inesita Terrible, porque dijo unas cuantas cosas ahí, escribió unas cuantas cosas en Twitter, pero que no está vinculada a ningún movimiento subversivo ni a nada parecido, sino que las escribió. Me parece que esa niña está incomunicada. Una niña no, una señora profesora PhD que trabaja en el IBI. Ella está presa e incomunicada mientras un señor que llaman el Che Guevara, venezolano, amenazó públicamente con una marcha de motorizados echando plomo por toda la ciudad. Es decir, y ellos sí están armados, es decir, ellos cargan pistolas y ametralladoras. Entonces, ese rasante es un rasante absurdo y que no se puede tolerar, y eso hay que denunciarlo en todas partes. Yo no estoy de acuerdo con lo que escribe Inesita Terrible, pero parto del principio sagrado de que tú no puedes meter preso a una gente por lo que diga. Si se demostrara que alguien tiene un vínculo con grupos subversivos, o que tiene armas en su casa, o que está planeando